Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:07 de la mañana. Hoy, 12 de diciembre del 2025. Con buenísimas noticias, porque el Tribunal de San Juan nos dio la razón en relación a lo que Ética Gubernamental no quiere descubrir, que son documentos públicos, sobre las querellas que se archivaron contra el hoy presidente del comisionado o comisionado del negociado de energía de Puerto Rico, Edison Avilés de Lis, sobre su conflicto de interés participando en la transacción para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy sentarse como fiscalizador de esa privatizadora. También con relación a la información que trascendió de lo que hizo Héctor Joaquín Sánchez, hoy senador del Partido Nuevo Progresista por Carolina, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, cuando en medio de horas laborables estaba contando dinero para una recaudación de fondos para el entonces candidato Pedro Pierluisi a la gobernación y a la primaria. Y definitivamente nuestro segundo y único tema, amén de que vamos a traer una intervención puntual con relación a lo que está pasando en Estados Unidos con las vistas congresionales, cuando Kristi Noem se sentó ayer, la secretaria de Homeland Security, y ya pulula un posible impeachment radicado por Delia Ramírez, una congresista de nuevo cuño del área de Chicago. Pero nuestro segundo tema tiene que ser la erradicación de una demanda para cancelar el contrato de Luma. Más allá de lo que establece en términos de contenido, toda la campaña que se gestionó a través del gobierno de Jennifer González, que definitivamente sabían que iban a erradicar esa demanda ayer y prepararon todo un entourage de publicidad pagado con fondos públicos para decirle la candidata a la elección en el 2028 que cumplió su promesa de sacar a Luma. Radicó una demanda para que eso ocurra. Vamos a todo eso, pero antes vamos a hablar con ustedes brevemente. Gracias por los que están. Y si es posible y pueden donar a nuestro proyecto, lo pueden hacer a través de este chat cuando estamos en vivo. Por ahí está Meribé Martínez, que llegó tempranito, Carlos Maldonado, Tito Crespo y FIFA, gracias, desde Mayagüez, Sandra Infanzón, Lisette de León, Norberto Cancel, Carolyn Miranda, Iber Grajales, Nelson Guzmán, Luis Matías, Tata Díaz, desde Winter Garden, Florida, Vivian López Pérez, Mili Borrero, Mildred Lozada también está por ahí, Hilda Rodríguez, Gavinario, Ed Méndez, Irvin Maldonado, Maritza Figueroa, J. Jiménez, Ivette Cardalda, saludos, Ivette Bodrogo, ya lo dije, Nereida Ramos, Aixes Camilo, Luis Daniel, Irvin Maldonado, Madeline,
Saludos, Olga Inés. Irisita Delgado, amiga, hace rato que no te veo. Miguel Rivera. Siempre Vialech. También está Irving dándonos un donativo. Gracias por eso. Rafael Texidor, María Judith Colón. Buenos días. Ayer tenía tu camiseta. Gracias por el regalito. Rafael, gracias por tu aportación. Tito Crespo también. Nicolasa, Víctor Lozano. Todo el mundo por ahí. Iris Minerva, Humberto López Rodríguez, también está Carlos Molina y no es aquel. Heidi Ramírez desde Michigan. Buenos días, J. Rodríguez, Ivonne Padua, Yanni Moreno, todo el mundo, gente. Hay mucho contexto hoy y es súper importante que lo hagamos en el caso de la erradicación de la demanda, que celebra todo el mundo, definitivamente, que la oposición bastante tímido, quizás el Partido Popular no creo que lo celebre tanto, hablan, igual que el Partido Independentista, sobre la lentitud del gobierno del Partido Nuevo Progresista para tomar decisiones. Y en esa línea vamos definitivamente a traer un contexto importante con relación al contenido, porque hoy se canta victoria cuando uno de los principales protagonistas de aquel famoso esfuerzo de privatizar a Luma. Y sobre todo lo que dice la demanda hoy, en términos de la nulidad de una cláusula, fue precisamente la persona que lo firmó. Y ese es Josué Colón, el SAT de Energía. Vamos a ir a todos esos contextos, pero antes, yo quiero que vayamos a dos temas. El primero, lo que dejó caer ayer una intervención en el Congreso de Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security. Lo que se estaba planteando en esta vista, en esta interpelación a Kristi Noem, fue precisamente todas las evidencias que han surgido de las personas que han sido deportadas por parte de su departamento, incluso por el que ayer salió el ciudadano salvadoreño que salió después que un juez determinó que lo tenían que dejar libre por la insistencia del gobierno de Donald Trump y de Kristi Noem de colocar a ese ciudadano en la cárcel, incluso haberlo deportado a El Salvador, a pesar de que era un residente con una visa en Estados Unidos, no una visa que le dio la ciudadanía, pero un visado precisamente por razones de seguridad, porque se había determinado en todo el proceso que tuvo en el tiempo en que estaba solicitando su ciudadanía, que no podía salir hacia El Salvador o no podía regresar a pesar de que llegó sin papeles a Estados Unidos, precisamente porque tenía un problema de seguridad, porque toda su familia estaba siendo amenazada. En esa vista, Kristi Noem no solamente fue confrontada por Delia Ramírez, fue confrontada por otros congresistas y tuvo que admitir a regañadientes que todo lo que hace su departamento con relación a personas que ya están en proceso de conseguir la ciudadanía, una visa formal, que son inmigrantes con estatus migratorio no definido, que todas aquellas personas que tienen asilo político en Estados Unidos han sido ilegalmente deportadas. Y digo a regañadientes porque si tienen una oportunidad, vean los videos. Es impresionante el nivel de mendacidad que esta mujer tiene frente a una vista en el Congreso de Estados Unidos, donde está bajo juramento. ¿Qué fue lo que hizo Delia Ramírez ayer? Que tengo que decir que es una gran amiga de Puerto Rico, porque se crió con puertorriqueños en el área de Chicago. Pues lo que hizo ayer la representante de Nuevo Cuño es precisamente pedirle al liderato de la Cámara de Representantes que se llame a Kristi Noem hacia lo que puede ser una vista de interpelación para establecer que mintió descaradamente en esas vistas. Y yo creo que lo que hemos hablado antes, que es precisamente lo
lo más crítico en este momento de cara a la posición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos con todo lo que ha dicho y ha mantenido las políticas migratorias que lo persiguen a tal punto que ya ha tenido resultados electorales negativos con aquellos republicanos que apoya, sobre todo en la alcaldía de Miami. Esto se está dando con mucha coherencia, en este caso de parte del liderato del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. En el Senado también ha ocurrido lo mismo en esas vistas. Pero yo creo que ya parecería que los demócratas entendieron que este es el tema, no solamente de cara a las legislativas. Este es el tema que más preocupa, además de la crisis económica que tiene ese país, al pueblo estadounidense. Porque es que es demasiado voraz, es demasiado violento lo que sigue trascendiendo. En esas vistas trascendió cómo se han llevado específicamente a 2 personas que lucharon en guerras, que fueron militares en Estados Unidos. A uno de ellos lo deportaron a Corea. Al otro lo arrestaron, a pesar de que es ciudadano estadounidense. Lo arrestaron porque no quisieron que mostrara su ciudadanía y finalmente se tuvieron que dar cuenta que es no solamente un ciudadano, sino que es un veterano de la guerra de Afganistán. Yo me pregunto hasta dónde va a llegar el gobierno de Donald Trump con todo esto. Y me parece que estos intentos coordinados, porque definitivamente esto es coordinado, del liderato o de la minoría, porque realmente son líderes en el Partido Demócrata, pero es la minoría en el Congreso de Estados Unidos, se están dando coherentemente y las interpelaciones están brutales con relación a los militares por un lado y a los jefes de gabinete como el del Departamento de Guerra Peter Hegseth y la propia Kristi Noem, que entran no solamente en contradicciones, que mienten descaradamente. Decir que nunca han movido a un ciudadano estadounidense, nunca lo han deportado, a un militar, a una persona que luchó, que no llegó a tener la ciudadanía porque sencillamente no la gestionó o no pasó, pero es un veterano de las guerras. Deportarlo a Corea, que estaba en Zoom, siendo testigo de lo que mentía Kristi Noem. Me parece que está súper interesante y yo creo que es importante destacarlo. Vamos a lo que nos parece que es una victoria para el periodismo independiente una vez más. Una victoria que reconozco que la batalla la estamos dando en Bonita Radio como lo están dando otros colegas en otros medios independientes. Nosotros hemos insistido en que el gobierno del Partido Nuevo Progresista, desde el 2018 que Bonita Radio hace periodismo diario, no solamente trayendo análisis de lo que diariamente está pasando en el mundo noticioso, sino que saben que nuestro esfuerzo es un esfuerzo de investigación periodística, más allá de lo que también hace Rodrigo Otero Goico, que es manejar el día a día desde los deportes, pero tratar de profundizar, que es nuestra diferencia, en todos los temas que se dan en Puerto Rico y en el mundo relacionados a las noticias, etc. El Partido Nuevo Progresista nunca nos ha contestado información, incluso pública, ni sus políticos electos en la legislatura, ni sus políticos electos en el Ejecutivo. Y la experiencia con los jefes de agencia es exactamente la misma, con excepción de 2. Siempre dije que la Oficina de Ética Gubernamental y su director ejecutivo, Luis Pérez Vargas, nos contestaba las preguntas. De un tiempo a esta parte, no las contesta. Y la Oficina de la Contralora, cuando estaba Yasmín Valdivieso. No voy a decir que no me contesta la nueva Contralora, porque ya le puse un pedido de entrevista. Todavía no he recibido contestación. Pero también digo
que esa oficina, desde su oficina de prensa y desde todos los mecanismos de lo que es público un documento como el registro de contratos, cuando no están públicos, me los consiguen. Así es que yo hago lo que todo periodista y toda persona que entienda que tiene derecho a un documento público hace: solicitarlo, esperar bajo la ley de transparencia porque hay un término, y si no me lo entregan, y yo entiendo, y los abogados que siempre tengo apoyándome, sobre todo los abogados de la clínica de asistencia legal de la Universidad Interamericana, pues recurrimos a los tribunales y a los foros pertinentes porque entendemos que el documento es público. Yo le pedí a la Oficina de Ética Gubernamental 2 documentos públicos relacionados con 2 querellas que la oficina determinó que no debían seguir, que no había causa para seguir investigando y emitir una resolución de querella. Porque Héctor Joaquín Sánchez contaba dinero y recogía dinero a favor del Partido Nuevo Progresista en medio de sus labores como subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y la carta, informe, resolución final, en el caso en que se le imputó al comisionado del negociado de energía, Edison Avilés de Lis, tener un conflicto craso de interés cuando intervenía como comisionado en todos los asuntos de Luma, y finalmente había participado en aquella transacción para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se escogió a Luma como privatizador. Qué interesante que hoy podemos decir que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan nos dio la razón y le dijo a la Oficina de Ética que tiene 10 días para producir los documentos, carta, informe o resolución relativa a la determinación final de esa agencia en el referido que hizo a la legislatura de Puerto Rico en el 21 en cuanto al conflicto de interés en el caso de intervención del hoy comisionado del negociado de energía Edison Avilés de Lis sobre la contratación de Luma. Igualmente, carta, informe o resolución que se produjo sobre el referido del hoy senador Héctor Joaquín Sánchez sobre conducta relacionada al conteo de dinero en horas laborables en el Departamento de Transportación y Obras Públicas en cuanto a un evento de recaudación de fondos del Partido Nuevo Progresista. Yo quiero que ustedes sepan que la Oficina de Ética Gubernamental recurrió, o sea, no sabemos todavía si va a recurrir de esta determinación, le contestó al Tribunal de Primera Instancia que ese documento era confidencial según el reglamento de la Oficina de Ética. Falso, no lo es. Esa es la interpretación que hicieron ellos y el tribunal, como bien le contesta en esta resolución, que no es ni de una página, que no es ni de 2 páginas, es una resolución que incluso llama la atención de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un caso de kilómetro cero, que habla precisamente de aquello que no interviene en una investigación y que está solicitando una persona, una entidad, en este caso, en mi caso, una periodista. Es lo que ya determinó Ética Gubernamental, que es final y firme, que ya cerró la querella contra Avilés de Lis y contra Héctor Joaquín Sánchez, el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, hoy senador, de que no había que investigarlo por contar dinero en favor de una recaudación del Partido Nuevo Progresista y de Pedro Pierluisi. Y yo creo que más que importante, digo que es interesante que esto baje ayer, cuando el gobierno de Puerto Rico le radicó una demanda en el tribunal a Luma para cancelarle el contrato. Porque fíjense que parte de lo que yo estoy investigando es cómo es posible que Edison Avilés de Lis, que participó en la transacción para darle el contrato a Luma, sea hoy
el presidente del negociado de energía. Que hoy estemos dilucidando lo que nunca le dijo Jennifer González Colón como comisionada residente a Puerto Rico, en el momento en que en noviembre del 2022 se extendió el contrato a Luma, a pesar de que la mayoría simple, en aquel caso, o líderes del Partido Popular, porque algunos votaron a favor de la extensión del contrato, se oponían. Y que a un Luis Raúl Torres le costó la posición en el Partido Popular. Se tuvo que ir como representante independiente porque el Partido Popular también apoyó en muchos de sus representantes la extensión de ese contrato. Y yo creo que no es casualidad, gente. Porque sabemos que los que no tenemos recursos, que hacemos lo imposible porque ustedes tengan derecho a saber. Por nosotros encontrar todo aquello que otros le esconden o que otros sencillamente lo dejan pasar y no les importa, que el país tiene que saber que todo esto se da y que la cancelación de ese contrato hoy, que es mucho las victorias de la gente que ha insistido desde el día 1 y no son PNP, que este contrato era ilegal. Pero más allá de ilegal, que Luma incumple con su responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico todo el tiempo a base de un contrato leonino que firmó el gobierno de Puerto Rico, Josué Colón, de allí para abajo, mucha gente. Y Fermín Fontanés, no lo olvidemos, además de Pedro Pierluisi. O sea, todo eso, gente, es importante para una victoria judicial que yo no dudaría que Luis Pérez Vargas quiera recurrir al tribunal apelativo para decir que la juez se equivocó. Y que esa información, como dice, es work product. Que eso es el producto del trabajo de una persona allí en la Oficina de Ética Gubernamental y que por eso no se le debe entregar al público. En este caso, a una periodista. No, porque es que no podemos seguir escondiendo la información que el país tiene derecho a saber. ¿Por qué un servidor público que sustituyó a Zulma Rosario en la Oficina de Ética, que es su hijo putativo, un ex asesor legislativo del Partido Nuevo Progresista en las legislaturas, Cámara y Senado de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, se fue para Ética Gubernamental y ese hijo putativo consiguió que lo nombraran por 10 años director ejecutivo y lo único que ha hecho después de sentarse en esa silla es decir que el PNP no hay que investigarlo para nada y enfrentarse como un comisionado de barrio a los líderes del Partido Popular, en este caso a Héctor Ferrer, que ha dicho que esa oficina hay que cerrarla. Como un buen comisionado de barrio del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, en contra del otro que es político. Es que a Luis Pérez Vargas se le olvida que si él en algún momento contó papeletas en Moca, no puede seguir contando papeletas como director ejecutivo de Ética Gubernamental, porque esa oficina se supone que es una oficina anticorrupción. Y si hablamos de todos los casos que le ha tirado la toalla, desde Elías Fernando Sánchez y Fonte, bien temprano en su posición en el 2020. Así que yo creo, gente, que más allá de ser una victoria para Bonita Radio, es una victoria para el país. Que por lo menos haya tribunales que todavía estén pensando que el país tiene derecho a saber. Vamos a ver lo que ocurre. Vuelvo y repito, son 10 días que tienen para entregarla, pero si recurren, porque así como ha recurrido el Departamento de Justicia en otros casos, insistiendo que no quiere entregar información pública, como en el caso de los inmigrantes, no dudaría que esta gente lo hiciera. Vámonos al tema de esta mañana, que es quizás el tema que más se está trayendo desde el esfuerzo público que hizo el gobierno de Puerto Rico, cuando Jennifer González Colón dio un mensaje al país por un lado, pero por otro lado hizo todo un despliegue de publicidad para decir que estaba cumpliendo una promesa que hizo en la campaña. Yo quiero empezar por la forma y después nos vamos al contenido de la demanda.
sobre todo la forma, cuando sabemos que Jennifer González Colón, que tuvo problemas la semana pasada, cuando votó a Valery Rodríguez Erazo, por todo lo que hemos discutido que nos parece fue la votada. Jennifer González se montó en un avión y se fue primero para Dallas, Texas, y después para Nueva York, supuestamente hablar con las casas acreditadoras, porque esto está tan y tan cuadrado que estamos creciendo económicamente. La gobernadora se fue de viaje y llegó el jueves, ayer, o llegó el miércoles en la noche, y ayer se reportó. Y se reportó después de ir allí a Moody's y a otra de las casas acreditadoras con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a dar un mensaje sobre el asunto de la radicación de la demanda contra Luma. Una demanda que la gobernadora había dicho en campaña, no dijo que iba a demandar, vamos a sacar a Luma. Son dos cosas diferentes, obviamente. Hay un contrato, todo el mundo sabe que tiene que haber un proceso para cancelar ese contrato, y la gobernadora dio ayer ese paso. Pero no es casualidad que la gobernadora haya despedido el viernes a la que desarrolló un paquete de promoción desde su figura para decir que ella era la salvadora de los consumidores en DACO, con todo lo que quiere decir que ella sea la que salvaba a los consumidores de Luma en DACO, porque sabemos que también es parte de una propaganda y de un paquete muy bien estructurado, porque lo que pasó con esa demanda no tiene nada que ver con precisamente si Luma le va a pagar a los consumidores los enseres que se le dañaron o no. Tiene que ver con un asunto puramente técnico que dijo el tribunal, viola la separación de poderes, porque la legislatura tiene que haber legislado sobre esa inmunidad y no se le puede dar como se le dio a través de un contrato. Y refirió a todo el mundo que tuviera un problema con un enser al procedimiento ordinario. Y sabemos que el procedimiento ordinario es tan oneroso que puede ser que nadie nunca recupere los miles de enseres que se han dañado por la incapacidad de Luma. Hay dos palabras importantes que vamos a dilucidar en este análisis: incapacidad e incumplimiento. Incumplimiento que tiene que estar contextualizado desde cómo usted ejerce la función que le dio legalmente ese contrato. Es decir, si usted es un buen privatizador, un privatizador que hace lo que tiene que hacer para que haya energía eléctrica o no. Importante, ponlo en la nevera. Anótalo, porque vamos a seguir hablando de incumplimiento, de nulidad y de cancelación de contrato. Así es que aquí hay una estructura que se desarrolló desde la propaganda y la manipulación del gobierno de Puerto Rico de Jennifer González Colón. Primero, voto a la que dijo que había sido una victoria de ella y de los consumidores, con los contextos correctos que hemos discutido desde nuestro análisis que eso tiene. Y finalmente me voy de viaje y aquí otra gente se quedó preparando lo que ya sabíamos que teníamos. Porque no olvidemos que la semana pasada Francisco Domenech dijo en medio de en récord que supuestamente sí, lo de Luma venía antes del 31 de diciembre y que la gobernadora cuando estuviera lista lo iba a anunciar. Pues la gobernadora sabía que esta demanda iba a ser radicada ayer, cuando ya llegó, no antes ni después, cuando ya llegó. Y eso se preparó. Pero es que no solamente se preparó la radicación de la demanda.
es que la gobernadora ya tenía listo estas imágenes para no solamente publicarse en vallas publicitarias, para publicarse en medios tradicionales, electrónicos y en papel. Así es que lo que estamos viendo, en efecto, es todo un montaje desarrollado desde el esfuerzo de comunicación del pueblo de el gobierno de Puerto Rico, pagado con fondos públicos, para que finalmente la gobernadora pudiera decir desde anoche que ella estaba cumpliendo con el país. Promesa cumplida. Luma está de salida. Y lo primero, más importante, es precisamente que en esa publicidad no pueden decir Luma se va. Luma se fue. Luma está de salida. Porque lo que se radica es una demanda que tiene una pata de remedio extraordinario que el tribunal le acaba de decir que no. No es que la van a decir, le van a poner un detente, inmediatamente va a empezar el proceso. No, vamos a verla en su fondo. Yo creo que nosotros estamos ante lo que nos tiene acostumbrados, si es que se puede decir de esa manera, el gobierno de Jennifer González. Esta es una valla publicitaria en la avenida Roosevelt. ¿Ustedes creen que una valla publicitaria se gestiona, se separa 5 minutos antes de que yo dé un mensaje al país diciendo que estoy cumpliendo contigo? No. Ni esto se prepara 5 minutos antes. Para que ustedes tengan una idea, para publicarse esto en papel, tiene que haber estado ayer, mínimamente a las 12 del mediodía. Y el mensaje de la gobernadora fue por la tarde. Así que miren si estaban listos para montarse en lo que ellos saben hacer, que es preparar paquetes de propaganda. Preparar paquetes para que ustedes se crean que en efecto, con todas las bombillas y todas las luces, el gobierno de Jennifer González es tan asertivo para producir un resultado de que Luma se va. Hay un anuncio, y yo creo que independientemente de todo ese contexto importante que hay que establecer, sí, el gobierno de Puerto Rico tomó la decisión de ir en una demanda para tratar de sacar a Luma. Y yo voy a insistir en tratar de sacar a Luma. Porque Luma no solamente es la parte demandada, que tendrá oportunidad de ir al tribunal y decir por qué sí o por qué no. Obviamente, por qué no. Porque ya adelantó que está viendo cuáles son sus posibilidades legales para acudir, y serían los remedios que radicaría después de recibir la demanda. Así es que esto empieza. Y decía, creo que fue Luis Raúl Torres esta mañana, que se espera que haya una batalla legal de mucho tiempo. Pues claro que sí. Y en ese sentido yo voy a denominar este próximo intento y este intento acabado de erradicar ayer como el duérmete nene hacia las elecciones del 2028. En el 2022-23, cuando Jennifer González ya sabía que iba a retar a Pedro Pierluisi para la gobernación, empezó a dejar fuera el mensaje de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que abrazó desde que empezó a discutirse la privatización cuando ella era comisionada residente en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Lo abrazó a nivel de comunicados de prensa y los hemos traído múltiples aquí, desde la oficina de la comisionada residente, que era lo que tenía que pasar porque la autoridad había que romperla de lo que había sido, que
había que darle la oportunidad a esas competencias, a ese montón de gente que venía para competir, etcétera, etcétera, y que eso nos iba a costar menos en términos de la producción de energía, que íbamos a pagar menos también de la factura. Campaña política, intereses políticos, en ese sentido de interés de llegar a la comisaría residente, pero hacia la gobernación, porque ya tenía interés en estar. En ese momento lo abandonó. ¿Por qué? Porque precisamente en el 2022, cuando se discutía la extensión del contrato, Jennifer González Colón empezó a decir, no, bueno, el gobernador tiene que ver porque aquí hay que ver quién está dirigiendo cuando estaba Stensby y no necesariamente eso ha sido lo más importante, pero siempre dejó caer entre agosto y noviembre del 22 que el problema de Luma era que no lo fiscalizaban. Le estoy diciendo el tracto histórico de todas las intervenciones de Jennifer González cuando hablaba de Luma en el 2022, desde agosto específicamente, que se estaba venciendo el contrato inicial y que estaba dilucidándose la extensión por parte de la Administración de Alianzas Público-Privadas, que se vencía el 30 de noviembre. ¿Y qué hizo Jennifer González? Decir ya, tirándole a Pedro Pierluisi, que el problema era de fiscalización, que a Luma no lo fiscalizaban y que quien tenía que fiscalizarlo supuestamente eran las APP y no lo hacían. Pero ¿quién era el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica? El hoy SAR de Energía, Josué Colón. Y lo más interesante es que hoy, cuando Jennifer González anuncia la radicación de esta demanda, el asunto medular de esa demanda es que esa enmienda al contrato de Luma, esa extensión, es nula por incumplir con los requisitos de la Ley 120 al no contar con el voto afirmativo de la Junta de las P3 ni con la aprobación del negociado de energía y por haber otorgado un control indefinido a un operador privado sin el marco de supervisión y métrica que originalmente se concibió. Y ya estamos entrando en el contenido, pero el marco más importante para poder entender entonces cómo estratégicamente utilizan nulidad y no incumplimiento, es que finalmente el incumplimiento es del gobierno de Puerto Rico, que era el que tenía que velar por el cumplimiento de Luma, y nunca lo hizo. Y Jennifer González y los abogados dijeron, no, pero espérate, no nos podemos tirar un tiro en el pie. Pero igualmente se lo tiran, porque es innegable que la persona que hoy tienen como SAR de Energía incluso se iba a sentar a dirigir Luma, que es Josué Colón. Josué Colón le admitió a colegas periodistas, incluida la colega Yolanda Vélez Arcelay en televisión, que participó de reuniones con los directivos de Quanta, que son precisamente los dueños de Luma, que es la matriz de Luma. Josué Colón llegó a admitir que independientemente pero él dirigía la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sí, en efecto, logró admitir que lo estuvieron velando para que asumiera la posición, porque hasta Víctor Párez, el hoy presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista, dijo que esa era la persona que tenía que fiscalizar a Luma en el 2022, cuando se estaba mirando la extensión del contrato, que todos los PNP votaron a favor. No fue que ellos se opusieron. Los que hoy dicen, incluido Tomás Rivera Chats, que hay que cancelarle el contrato a Luma,
los que hoy dicen, el gobierno de Jennifer González desde el Ejecutivo, que alegan en esa demanda que se incumplió, que esa cláusula incumple, que esa carta circular, mejor dicho, que esa carta incumple y que tiene un efecto nulo en ese contrato, que lo hace nulo, fueron los mismos que firmaron el documento. Entonces, ¿qué se supone que nosotros entendamos? Que es que el gobierno de Puerto Rico encontró que le mintieron en el 2020-21 cuando firmaron el contrato. No. Pero si en el 2022 tuvieron la oportunidad de detener el contrato y no lo hicieron. Porque finalmente el interés no es el beneficio al pueblo de Puerto Rico. El interés es el beneficio para mí y para el partido, pero sobre todo para mí, porque nosotros hemos visto cómo todos los que contratan, incluida la ex directora ejecutiva o presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, trabaja con Luma. Doriel Pagán, la ingeniera. Entonces, hoy se supone que nosotros creamos que esto nace de la mejor intención. No. Nace del interés de tratar de manejar la crisis que tiene el gobierno de Puerto Rico, incluido el legislativo. Y vuelvo y repito, que es un paso. Ah, claro que es un paso. Ni el Partido Independentista pudo decir lo contrario. Lo que pasa es que el Partido Independentista, en el caso de Juan Dalmau, dice que están 5 años tarde. Pues claro, es que es cierto. Pero sobre todo, si no quieren los 5 años, 3 años tarde. Porque por lo mismo que están diciendo hoy que ese contrato se debe eliminar, se les dijo desde el día 1 en el 2022 y ellos insistieron en que no. ¿Por qué? Porque había que cuadrar con todos los muchachos y con todos los que le daban dinero para las campañas que estaban alrededor de Luma. Así que si vamos al contenido, cuando usted ve el esfuerzo de comunicación, que vuelvo y repito, está no solamente en el periódico pagado, digital y en papel, está en todas las redes sociales del gobierno de Puerto Rico que paga el pueblo de Puerto Rico, porque esa administración de redes se paga con fondos públicos. El entourage publicitario, las vallas publicitarias, todas traídas ¿para qué? Para que Jennifer González trate de subir los números en la próxima encuesta, porque ella promete y cumple. Aquí no dice otra cosa que no sea: yo soy una candidata que promete y cumple, y ella quiere ser la candidata para el 2028. Y yo creo que lo más increíble es que volvemos a estar secuestrados. El pueblo vuelve a estar secuestrado realmente de las peleas del Partido Nuevo Progresista entre los bandos Tomás Rivera Chats y el bando de Jennifer González Colón. Fíjense que nosotros empezamos diciendo que aquí había una zapata de la estrategia de comunicación. Y obviamente fue el despido de Valery Rodríguez Erazo, que también se creó y establecía y trataba de gestionar un proyecto de propaganda con la anuencia del Senado, incluso con fondos públicos del Senado, porque su padre fue el que recurrió al tribunal como amigo de la corte en el caso de la cláusula de no retribución por enseres dañados. O sea, todo está orquestado de parte y parte para seguir utilizando fondos públicos, pero finalmente para lo que es importante para mí, que es ganar las elecciones en el 28. Fíjense lo que contesta hoy el presidente del Senado en su famoso Buenos Días, hablando de la decisión de la demanda contra Luma. Se centra principalmente en una alegación de nulidad más que en incumplimiento, exactamente lo que yo les estoy
diciendo que me parece importante. Independientemente del argumento principal, la gobernadora dio el paso para cumplir su promesa. La cancelación del contrato es la única forma de éxito. Esa fue la promesa, la cancelación. La gobernadora está dando la batalla. El interdicto fue denegado. Lo que les dije, el interdicto es denegado, o sea, paralización inmediata no va a haber. Pero el caso continúa. Está hablando ahí de la oposición, que la oposición nunca realmente ha sido el Partido Popular el que no dijo que era una victoria, aunque obviamente el Partido Independentista dijo que estaban tarde. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace Tomás Rivera Schatz? La gobernadora es una casi ganadora. La gobernadora no ganó otra vez. Ahí, entrando en lo que él mismo le está diciendo a la oposición, que no accede a decir que es un paso en firme. Él está haciendo exactamente lo mismo porque le preocupa tanto como la oposición que él no se impone para ganar la lucha que tiene con ella en estos 3 años al 2028. Y finalmente quedamos secuestrados. Termina diciendo que, mencionando la victoria del DACO, porque es que eso es lo que los mueve, no los mueve que el país está sufriendo las consecuencias del incumplimiento de Luma. El incumplimiento, porque precisamente esa demanda no es porque incumplieron, porque no hubo lo que prometieron y no ha habido lo que prometieron en la producción, en la transmisión y distribución de energía. No tienen el personal, no tienen la capacidad de con personal hacer el trabajo en una rehabilitación y en un proceso de seguir llevando energía en medio de ese trabajo de rehabilitar el sistema. No lo tienen y lo han comprobado, pero no se van por el incumplimiento, porque eso sería decir que ellos también incumplieron. Y ahí es donde estamos hoy, en un proceso judicial que estoy segura que tomará, si no años, mucho tiempo. Ahora, la gobernadora va a insistir, y si no, escúchenla hoy si tiene algo público o en el momento que lo tenga. Ah, no, pero yo hice lo que yo dije que iba a hacer, que era promover la cancelación. Y allá el tribunal, y hay un procedimiento para que el tribunal tenga una intervención en un proceso de transición, etcétera, etcétera. Y allá el tribunal, será el tribunal el que no me va a dar. Y van a ver las excusas. Si se va o no, nosotros no sabemos obviamente qué va a hacer Luma. Si Luma recoge mañana, pues yo quisiera ver qué va a hacer la gobernadora. Y yo estoy segura que por ahí hay gente velando la huira, sobre todo Tomás Rivera Schatz y Josué Colón, en tratar de colar lo que ellos quieren que sea ese proyecto. Recoger a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo van a hacer, van a proponer que entre un proyecto académico y de inteligencia como ha sido el proyecto del recinto universitario de Mayagüez, que tiene clarísimo cuáles son las cosas que se podrían hacer. Van a traer un operador privado. ¿Cuál es? ¿Cuáles son esos? Ese montón de gente que está en fila esperando que Luma se vaya para coger el contrato. No sabemos. Porque también es lo que pasa. Tiran la demanda como la solución a la cancelación. Está por verse si es la solución a la cancelación, no sabemos. Y finalmente no nos dicen cuál es el proyecto, cuál es el plan B. Se va Luma. ¿Qué va a pasar? Porque yo escuché cuál era la transición que proponía la alianza en medio de la campaña electoral. Nunca he escuchado cuál es el plan B que tiene Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González Colón para sacar al privatizador. ¿O es que lo van a hacer ahora, después que radicaron la demanda? ¿O es que Josué Colón tiene ya una idea? Josué Colón aquí es el silente. ¿Por qué? Porque él firmó el contrato de extensión también. O sea, él como Autoridad de Energía Eléctrica era el director ejecutivo. Él incluso estuvo a punto de irse a trabajar con Luma.
El silente. No ha dicho nada ni ayer ni hoy. Si ha dicho algo, ustedes me dirán, pero miren que lo busqué y lo busqué y lo busqué. Dice Marisol, ese pleito va a durar el resto del cuatrienio por cuestiones electorales y de encuestas. Y Beth, ¿cuál es la frase de Pedro? Dice Sandra, no sé. Ya lo está haciendo. ¿Será cierto que la dama símbolo de DACO tiene en su grupo su grupo de propaganda al que manifestó que soñaba con un Puerto Rico sin puertorriqueños? No lo dudo. El presidente de COI no lo dudó. Porque ellos eran parte de ese grupo. Ellos fueron los que crearon la figura de Ricardo Rosselló Nevares. Ojo, ahí estaba Carlitos Bermúdez también. Pero los que participaban, el presidente de COI, Elías Fernando Sánchez y Fonte. Miren, ¿ustedes saben lo que me dijeron ayer? Que esa demanda, además de Charlie Rodríguez a nivel de amigos curia del Senado, que la demanda del DACO le escribió Alfonso Orona. Alfonso Orona, aquel que era el asesor legal del gobernador, que se cogió también un estado de embriaguez, pero sobre todo que tuvo que ir a un gran jurado con relación a los asuntos del Ricky Renuncia. Alfonso Orona, que es íntimo amigo de Valery Rodríguez Erazo, que participaba de su corporación o que ya lo tenía en su corporación CDO y tenía contrato con la Junta de Planificación. Y si no, Alfonso Orona que me llame y me desmienta. Que él sabe que yo sé de lo que estoy hablando. Ese fue el que escribió la demanda por el DACO. ¿Tenía contrato con el DACO? No creo. O sea, esto fue un esfuerzo para tratar de elevar y hacer crecer un paquete de campaña hacia el 2028 y la gobernadora se dejó meter ese petardo. Sí, se le infiltró. ¿Y tenemos que hablar de eso en el contexto de la cancelación? Pues claro, porque ahora es que va a empezar y como dijo una de ustedes ahora mismo, vamos a ver, Marisol, hasta dónde se va a extender el pleito porque le va a ser importante. Y no olvidemos que hay un recurso radicado o un asunto interjurisdiccional para que el Tribunal Supremo acoja. Veremos a ver. Esto está empezando. Así es que ahí están las vallas publicitarias. Ahí está el intento, una vez más, de propaganda. El contenido, que no fue por incumplimiento, fue por nulidad de esa cláusula. La cláusula que firmamos nosotros mismos. Lo que yo nunca le dije al país en el 2022. Pero ahora, como soy gobernadora y me está afectando el asunto de que Luma no hace su trabajo, pues yo tenía que buscar una manera de sacarlo y voy a decir que es por nulidad de la cláusula, que la cláusula es ilegal. No voy a decir que es por incumplimiento. Eso es lo que hay, gente. Si escuchan a Josué Colón, me envían inmediatamente un mensaje porque honestamente lo he buscado hasta debajo de las piedras y no aparece. Gracias por estar. Nosotros nos vamos otro fin de semana. Estamos a punto de entrar en las fiestas, aparte del 15, donde la gente se diluye, pero nosotros vamos a seguir, sobre todo vamos a hacer entrevistas. Tenemos unas entrevistas interesantísimas que ya se van a publicar en enero porque son entrevistas hardcore de noticias que hemos cubierto, de investigaciones que hemos hecho, que tienen mucho que ver con las campañas del Partido Nuevo Progresista. Seguimos con vivienda, no vamos a dejar caer ese tema. Y sobre todo ahora estaremos pendientes a ver qué nos entrega o no nos entrega la Oficina de Ética Gubernamental. Volvemos el lunes en otras Noticias con Café. No se olviden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo, que también lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, envío de cheques o giros postales a PMB 284, PO Box 194000 San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio en ATH Móvil y Periodismo 21 en ATH Móvil. Nos vemos el lunes. Pásenla bien. Empiecen a parrandear. Hay que parrandear. Hay que darle felicidad a esto. Y nosotros volvemos el lunes con más información y análisis. Éxito.
Hasta el lunes. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.